Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Pues bien, aquí les tenemos una invitación para que participen en nuestro seminario en técnicas quirúrgicas en traumatología y ortopedia. Vamos a ver todo desde instrumental de traumatología hasta técnicas quirúrgicas de trauma, lo que son operaciones traumatológicas y de ortopedia. Iniciamos el 10 de noviembre, es un seminario con una duración de una semana y la beca disponible para nuestros alumnos del diplomado es inscripción 400 pesos. Si alguien desea inscribirse, pues con gusto me puede mandar un mensajito y lo agregamos a nuestro grupo de WhatsApp. Pues ya está la invitación en esta tarde. Pues bienvenidos, maestra Margarita, ¿ya se encuentra? Buenas tardes, maestro. Ok, excelente, pues vamos a iniciar la sesión. Voy a ser la hospedadora para que pueda compartir sus diapositivas. Sí, gracias. Listo, ya está, maestra, ya puede compartir. Pues bienvenidos alumnos, al final vamos a pasar lista, al final de la clase. Pues bienvenidos y bienvenidas, iniciamos la sesión de esta tarde. Ok, buenas tardes. ¿Me confirman que ya se pueda compartir la pantalla? No, maestra, todavía no se ve. Ahí ya. Ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quedó todavía pendiente que culmináramos este tema sobre parte de los cuidados del dispositivo de acceso central, o bueno, como conocemos, el catéter venoso central. Y platicábamos un poco de que pues era un tema que se tenía que sintetizar por la complejidad de lo que también comprende todo el tema de la terapia de infusión. Voy a proyectarles un video, a ver si porque nos quedamos en la desinfección, ¿verdad? O en la asepsia. Me confirman que se pueda ver, que se escuche. Pero la superficie de apoyo. ¿Sí se escucha? Para realizar este procedimiento, ¿Sí lo escuchan? primero Sí. debe desinfectar Sí, maestra. Sí. Ok. la superficie de apoyo. Seguido de esto, prepare los insumos necesarios y realice el lavado de manos según el protocolo institucional. Tenga en cuenta que debe durar de 40 segundos a 1 minuto. El apoyo más limpio. Aquí creo que pueden ver cómo se encuentra el sitio de inserción. ¿Sí logran verlo? No se puede ver como más grande la imagen, pero sí logran ver aquí un poquito de detritus, de sangre, de Sí, sí materia se ve, orgánica. maestra. Entonces, ese es un criterio, ¿no? Para, pues, tener limpio el sitio de inserción, que no tenga materia orgánica. En este caso tiene sangre, lo que conocemos, ¿no? Los detritos o las costras pequeñas. Entonces, debe estar limpia esta área. Notemos que
siempre hacen hincapié en la higiene de manos y en la colocación, en la manipulación tanto del dispositivo como aquí tiene sus accesorios, utilizan los guantes, ¿ok? El catéter nunca debe tocarse con guantes limpios. Para evitar esto, estire el apósito. Aquí notemos cómo lo hace de manera paralela a la piel y no se manipula. Aquí recalca en el propio video que no se manipula el catéter. Después de esto, colóquese guantes estériles. Y espere a que su limpie el sitio de inserción durante 30 segundos para activar la clorexidina. El estabilizador contiene la toallita con el adhesivo que a su vez funciona como protector cutáneo. Una cinta para fijar el catéter durante el procedimiento y evitar un desalojo y el estabilizador como tal. Este instrumento es universal, es decir, permite la adaptación de todo tipo de catéter. Catéter usamos una toallita impregnada de alcohol, como se ve. Estos son los dispositivos libres de suturas, y recordábamos, de los que platicábamos. A partir de este momento, mantenga levantado el catéter. Realice un barrido con la toallita de protección cutánea. Adecuar el estabilizador sobre sus dedos, ajuste el sistema y fíjelo retirando uno a uno cada pestaña. Tenga en cuenta que las flechas deben ir en dirección hacia el paciente. Después de esto, retire la cinta.
producto transparente se debe dejar caer. Nunca debe estirarse y debe cubrir toda el área. Colóquelo 1 centímetro por encima. Se adhiera mejor y las bandas se abran. De esta forma se evita su desplazamiento. Calcule con la fecha de inserción del catéter, la fecha en que se realiza la curación y la fecha en la que se realiza la próxima curación. Tenga en cuenta que este procedimiento se debe realizar cada 7 días. Bueno, aquí haciendo la excepción, ¿no? De que del protocolo institucional que cada unidad tenga con los datos del paciente, puede ser el nombre, fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Aquí en esta institución así lo hacen, ponen la fecha que se instala y la próxima curación. Adicionalmente, el nombre de la persona que realizó la curación y la hora en la que se realizó la curación. Realizó la curación. Aquí pues a lo mejor tenía los guantes, no veo el propósito de los guantes al hacer esto, pero Cada vez que el equipo. La jeringa prellenada trae presión negativa. Se debe soltar un poco y retirar la aguja. Conecte la jeringa al conector y realice el jugado del mismo. Para realizar el cambio del conector, primero debe camplear, retire el conector, limpie el overlock. Para esto, realice una fricción durante 15 segundos con una toallita impregnada de algodón. aquí podríamos hacer una crítica pues constructiva. En este caso no se vio que se cambiaran los guantes, pero sí se tendría que haber cambiado los guantes, que ya está, ya manipuló el plumón, manipuló ahí el entorno donde se apoyó en la mesa, porque entiendo que en este es el banco de llaves que contaba con las infusiones que están administrándose al paciente. Entonces, quiero pensar que aquí hay un combo de todo y se tendría que haber cambiado los guantes, ¿no? Para realizar esto. Esto es creo que lo que hacían la pregunta en la sesión anterior sobre la recomendación de los bancos de llaves que están una tras otra llave. Lo ideal sería los bionectores, ahorita se los presento. Aquí colocan uno, ¿ok? Porque si bien no lo colocaran, no colocarían este bionector, estas llaves que le conocemos de 3 vías o alguien que los conoce de 4 vías, eh, s- pero en el caso de que se estén utilizando sin el bionector, es una puerta de entrada extraluminal prácticamente, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo central. Entonces, ese es el mayor temor de de todas las infecciones que se pueda originar una entrada, propiciar que los microorganismos del ambiente eh, penetren de manera a través de esta puerta, supongamos que es una ventana, ¿no? Que se les abre a los microorganismos
y sobre todo en el uso de los bancos de llaves. Aquí la medida de protección que utilizan, podemos observar, es el bionector. Son estos dispositivos libres de aguja que lo que hacen es como, no es un sello, pero sí es una vía más hermética, por decirlo así, a diferencia de solo colocar las llaves que están más expuestas, ¿no? Aquí vemos otro bionector que quiero pensar que esta es la llave para los medicamentos que son administrados de manera puntual, ¿no? Que le llamamos con horario. Y esto eh, podría resultarnos muy útil, podríamos también ser motivo de seguirlo estudiando. Por eso es que les comentaba que esta es una sesión pues muy breve, a diferencia de lo que pudiéramos aprender y retroalimentar en el diplomado de terapia de infusión, ¿no? Pero eso pues quedaría también para discernimiento de nuestras unidades y de las prácticas que podríamos llevar. No me extiendo más porque falta un poquito más del video. Es importante que lo dejes Notemos entonces que esta es una puerta de entrada, ¿ok? Por eso hacemos la reflexión aquí del cambio de guantes. secar y posterior a esto conecte el conector. Para realizar la técnica pulsátil, primero debemos verificar el retorno hasta que se pinte el lumen. Y realice la técnica. Un centímetro, deténgase hasta finalizar el contenido de la jeringa. Camplee nuevamente y retire la jeringa. De igual manera, recuerde purgar la llave de 3 vías. Bueno, nos queda aquí para estudio y reflexión, ¿no? Este video. Bueno, y platicábamos de estos dispositivos complementarios, los que son Luer Lock, a diferencia de los que son conexión macho-hembra, como las llaves de 3 vías. Estos que tienen este diseño que hacen el sello es más seguro. Y los de tipo de llave de 3 vías que se conectan también como los múltiples lúmenes, ahorita les presento la imagen, pudieran son útiles, pero hay que vigilar esas precauciones. Muchas veces pues funcionamos con la enfermería basada ya no en evidencia, sino en existencia, porque es lo que nos proporcionan en las unidades. Y aquí partiría de esa propia reflexión y gestión, ¿vale? Para que funcione la gestión en las unidades con lo que pudiera recomendarse más. La INS recomienda la llave de 3 vías, pero solo si los puertos están sellados, eso es lo que les comentaba, con un conector libre de aguja, porque pues se tiene esa vía, ¿no? De entrada y el riesgo de contaminación intraluminal es lo que deberíamos de temer. Siguiendo los criterios de la estrategia de
de las estrategias de bacteriemia cero, recordemos el uso de guantes, la desinfección de los puertos y sobre todo la compatibilidad de los dispositivos con el propósito de que se tengan fugas, desconexiones o incluso conexiones incorrectas. ¿Ok? Hay veces que desconocemos los dispositivos y pues allí serviría acercarnos al área de la clínica de catéteres que nos capaciten sobre su uso, porque pues muchas veces llega material que está siendo protocolizado en las unidades y de esta manera pues el personal que no tiene el acercamiento hacia estos nuevos dispositivos, si es que no los tienen en sus unidades, pues hacen mal uso, ¿no? La técnica de desinfección que nos dictan las estrategias, pues es con el alcohol isopropílico al 70%. Hay unas unidades que pues hacen sus adaptaciones con clorexidina, con alcohol, pero pues bueno, lo básico que creo que no puede faltar en ninguna institución, pues es el alcohol, porque pues muchas veces funcionamos de lo que como comentábamos y de la evidencia es con alcohol. Y la fricción vigorosa de 15 a 60 segundos. A veces nada más vemos que hacen eh, una fricción muy breve y no obedece hacia la característica, debe ser fricción y el tiempo, ¿vale? En este ejemplo, pues no se tiene aquí evidencia de un dispositivo Luer Lock, a lo mejor, sí, aquí no sé si logran ver estos taponcitos azules que bueno, están tapados aquí por la imagen del guante, pero son estos que se visualizan y hacen como un tipo sello, ¿ok? Y bueno, vigilar que nuestras conexiones siempre estén estériles, por eso es importante también la estrategia del uso de guantes en la manipulación de los catéteres, ¿vale? Entonces, el cambio de dispositivos lo vimos ahí en el propio video. Se tendría que protocolizar en las instituciones. Hay instituciones donde no hacen cambio de equipos cuando se hace la curación, funciona, hacen sus propias adaptaciones, pero pues están estudiadas estas estrategias para aplicarlas. Entonces, de nuevo a la reflexión y el uso de las llaves de paso o del 3 vías se sugiere evitarlas por este aumento del riesgo de infección. ¿Qué es lo que pasa? Pues a veces desconocemos otros tipos de dispositivos, como son, a ver, permítanme, les enseño la imagen. Estos, ¿no? Estos que vienen a sustituir las llaves de 3 vías o estos múltiples conectores. Aquí vemos que tienen el bionector y las extensiones que funcionan del mismo modo que las llaves de 3 vías. ¿Cuál sería la diferencia? A lo mejor aquí que ya no se ve esa ventana abierta como lo hace el, la llave de 3 vías, ¿no? Que tiene, aunque son pocos, es un diámetro de pocos milímetros, a diferencia de estas, ¿no? El otro hace un tipo sello. Y el uso de tapones estériles, de lo que hemos comentado. El cambio de los equipos de infusión. Hablábamos que tenemos una permisibilidad de 72 horas y se podría extender en vías periféricas hasta 96 horas. ¿Recuerdan con qué? Con las recomendaciones que nos dictan de la Comisión Permanente de Enfermería, pero solo para soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Hipotónicas e isotónicas. Y obligatoriamente cada 24 horas para soluciones hipertónicas. ¿Cuáles podrían ser las soluciones hipertónicas? ¿Quién me puede ahí comentar? Los medicamentos vesicantes e irritantes, había comentado. ¿Del cambio de 24 horas? Sí,
serían las soluciones, no, las soluciones hipertónicas serían la glucosa al 10%, puede ser soluciones que tengan contenido lipídico, como por ejemplo el propofol. ¿Han observado cómo es el propofol? Es una solución Sí, lechosa, ¿no? exacto y tiene alto contenido de, mm, de elementos oleosos, en ese caso, ¿no? De soluciones hipertónicas. Y también de lo que escuchábamos con la maestra Lorena Vega, con el cambio cuando se hace el cambio de una concentración de una medicación, se tendría que hacer el cambio de los equipos. Ejemplo, ¿no? Si tengo una infusión a determinada concentración, se tiene que hacer, supongamos, ¿no? Que la norepinefrina, supongamos, me indican 8 en 100 y ahora me la cambian a 4 miligramos en 100. Entonces ahí ocurrió un cambio en la concentración y se tendría que, recomendado cambiar el equipo de infusión, ¿vale? En este caso también el cambio hacia, gracias Claudia, muchas gracias. En el caso de contaminación o riesgo de contaminación, cuando existe retorno sanguíneo. ¿Ok? Hay veces que no sé, un ejemplo, termina una infusión y se retorna a la bomba, ¿no? Y si existe este retorno sanguíneo, pues hacer el lavado y es recomendable cambiarlo si es que pues se contamina y llega hasta el bionitor, o si no tiene muchas veces bionitor, pues ya contaminó el banco de llaves, etcétera, ¿no? Entonces aquí los conectores libres de aguja, los filtros, extensiones, dispositivos anexos, ¿ok? Permanecer con las llaves cerradas, ¿ok? Y siempre, pues, retirar el mayor número de llaves que se puedan y solo tener las llaves indispensables, ¿ok? Existen estas tapas con desinfección pasiva que en algunos lugares le llaman los curos, tienen un pequeño colchón con antiséptico que pues sirve para esta desinfección que se le llama pasiva, ¿ok? Y bueno, el lavado y el sellado del catéter, ya vieron allí un poco de la técnica que se utiliza para estos dispositivos de acceso vascular y de la técnica igual, con barrera máxima. Y de lo que comentábamos, ya se está proscribiendo el uso de heparina para lavar los lúmenes, para sellar a lo mejor lúmenes que no están en uso y que se tendría que hacer de lo que permanece las indicaciones, las evidencias es con solución fisiológica, cloruro de sodio al 0,9%. ¿Ok? Para evitar estas oclusiones intraluminales y se hacen los lavados, ¿no? Con la técnica estéril se hace el lavado. Recordar que no utilicemos jeringas de menor calibre a 10 mililitros y sobre todo no utilizar cuando exista alguna resistencia, no forzar esta resistencia, ¿vale? Ok. ¿En qué más nos quedamos? Creo que esta sí la habíamos visto. Por eso surgió la pregunta, ¿no? De la heparina. Sin embargo, todavía existen los protocolos eh, en nuestro país que utilizan heparina, pero ya las nuevas evidencias, esperemos ya se socialice o em, se dice, entre también en gestión nuevos manuales dirigidos desde la Comisión Permanente de Enfermería, desde las nuevas normativas que son importantes, pues ya las actualizaciones, como veíamos en el seminario de catéteres,
Entonces, porque vemos el riesgo de esas pequeñas dosis que estamos administrando, aunque pudieran parecer mínimas, están incidiendo pues en los factores de la coagulación del paciente, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que también se están proscribiendo pues ya la heparina. ¿Ok? Y recordar que la heparina no es un trombolítico. Maestra, Mande. ¿qué hay de Dígame. cierto sobre para permeabilizar con bicarbonato? Cuando permeabilizan con bicarbonato. Pues sí, se ha visto, es una práctica que no se ha encontrado como tal una evidencia, es una evidencia sentida. ¿A qué me refiero? Que es personal que expresa mm, que a su percepción considera que les es útil esa práctica. Sin embargo, pues todavía necesitamos que se haga como tal un estudio, un análisis sistematizado en el método científico, que se tome una población, que se den esos resultados de manera que se le dé un tratamiento a una información a modo de investigación. Entonces falta investigación en ese campo porque no hay una evidencia que pues hayamos encontrado que sustente el uso de bicarbonato. Sí hemos escuchado, ¿no? Que hay personal que utiliza el bicarbonato y recordemos que es un electrolito concentrado. Muchas veces lo pasamos en bolo, ¿no? A lo mejor en otros tratamientos que se utilizan para, este, eh, para la sustitución de electrolitos y se hace así en bolo, ¿no? Pero para el uso de permeabilizar los lúmenes, todavía no hay una evidencia que sustente su uso. Sí, contesté su pregunta. Sí, maestra, Sí, gracias. ok. Bueno, y ¿qué otra cosa? Creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Maestra, ¿puedo opinar? Sí, adelante. Fíjese que el bicarbonato solo se usa para destapar lúmenes obstruidos, pero nada más, y se usa 1 mililitro diluido en 10, pero para heparinizar no se usa. Como para permeabilizarlo. O sea, lo usa clínica de catéteres para desobstruir un lumen obstruido, nada Ok, más para eso, pero no ok. se hepariniza con eso, o sea, no es para que fluya, ¿no? Se Ajá, tiene que lavar después. correcto. Gracias, Betty. Sí, tendremos que revisar la evidencia para que... Y se puede utilizar, sin embargo, no, hay, como les digo, hay instituciones que tienen sus propios protocolos y cuando tengamos en nuestra institución la permisibilidad de utilizar X o Y situación, porque es un medicamento, y recordemos la responsabilidad que nos adquiere utilizar X o Y medicamento, más con la actualización que vivimos en estos momentos, con la actualización de la Ley General de Salud del 28 bis, es una responsabilidad, ¿no? El bicarbonato sigue siendo un medicamento, un electrolito concentrado, considerado un medicamento de alto riesgo. Por eso es que en lo particular me restringiría a utilizarlo como personal de línea si es que no son de catéteres que ya tienen su propio protocolo, ¿no? Ya están ellos eh, avalados a lo mejor la bibliografía que lo sustente y como institución tienen ese respaldo. Entonces, si lo utilizan, pues adelante con el aval de su institución. Muchas gracias. Y bueno, eso es lo que platicamos. En el caso de utilizar dextrosa, puede existir una incompatibilidad, pero pues aquí viene una leyenda que encontramos que la remarco, no permita que la dextrosa permanezca en el lumen del catéter. Por eso es que se tiene que hacer
siempre lavados de cualquier medicamento y de cualquier infusión que termine, hay que hacer el lavado, ¿sale? Solo cuando terminan las aminas, ahí hay que revisar qué es lo que nos dice el protocolo de clínica de catéteres, si se hace el lavado, porque estamos haciendo administrando un bolo, ¿no? De esa medicación. Registrar la resistencia. Es importante que se tengan estos datos. Hay veces que los catéteres están ocluidos, están acodados, por eso es que no existe existe, perdón, la resistencia. Y qué es lo que es importante señalar, el uso de agua estéril, por eso es que la indicación es cloruro de sodio al 0.9%. Podemos utilizar estas ámpulas que tenemos, estas, ¿no? Y hay personal a lo mejor que es un poco menos experto y a simple vista lo puede confundir con el agua inyectable, pero pues recordemos que como cualquier, con sus correctos, verificar la solución que sea la correcta para administrarla de vía intraluminal. Bueno, esta es la técnica que ya veíamos. Aquí utiliza la dilución de heparina. ¿Qué es lo que se utiliza comúnmente? Se hace esta preparación de 9 mililitros de cloruro de sodio al 0.9% más 1 mililitro de heparina de 1000 unidades. Ok, y se hace la infusión. Pero pues recordamos las nuevas, a lo mejor no está en la vía oficial, ¿no? Pero ya tenemos la evidencia que supera el uso de cloruro de sodio a la heparina combinada, ¿no? Bueno, esta es la técnica, ya la vimos ahí en el video. Siempre recordar cómo debe ser la técnica. Presión, pausa, presión, ¿sale? Me comentaban, ¿no? De la técnica SASH, ya es solo SAS, sin heparina. Entonces, preferentemente, pero pues recordando, ¿no? De nueva cuenta, en sus instituciones lo que tengan protocolizado, lo que tengan por escrito, que les avale, adelante, ¿no? Porque muchas veces pues carecemos de esos protocolos y es donde pues podremos tener ahí una responsabilidad, ¿sale? Ahora, estos son el catéter o el dispositivo de acceso central. Podemos ver estos son los lúmenes. Aquí estas son las ventanas por ponerle un nombre, ¿no? Coloquial, es una ventana hacia el entorno, ¿ok? Hacia el exterior. Esto está pues colocado en los grandes vasos. Entonces, esta es el gran temor de que cualquier microorganismo pueda penetrar a través de esta luz, a través de estas luces, y pues ocasionar una bacteriemia. Esta es una imagen de un artículo, manejo y uso de medicamentos por catéter venoso central a pacientes en estado crítico de Santiago González Nicolás. Me parece que es del año 2020. Sin embargo, buscamos alguna bibliografía que sustentara cómo utilizar los lúmenes, pero pues no encontramos una bibliografía más formal. Sí encontramos pues artículos, pero no son científicos, ¿no? Son páginas de internet que nos dictan cómo utilizar los lúmenes, pero lo que tiene evidencia, o bueno, ya está de alguna manera protocolizado, es este ejemplo. Y ellos colaboran en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, me parece, y socializaron este artículo y esta imagen que pues nos sirve de referencia. Aquí tenemos presentados los lúmenes del catéter, el lumen medial, el lumen distal y el lumen proximal. En esta imagen aquí podemos ver cómo identifican con estos colores a los lúmenes. Varían de acuerdo a la marca, de acuerdo al fabricante. Aquí podemos ver el lumen proximal está identificado con la letra C
para este ejemplo. Y imaginémonos aquí, y aquí está señalado la salida del lumen proximal. Entonces quiere decir que proximal es lo más cercano al operador, ¿ok? Luego sigue el lumen, aquí está, el lumen medial está entre el proximal y el distal, y el lumen distal con la letra B, ¿vale? Entonces, distal significa lo más lejano al operador, ¿no? Obviamente, pues, van a decir al paciente o al operador, ¿no? Es lo más distal al operador, ¿vale? Aquí distribuyeron de esta manera, basándose en qué? En las indicaciones del fabricante, y pues serviría mucho que pudiéramos tener acceso a las fichas técnicas de los dispositivos, ¿no? De quien lo fabrica, pues nos dé ahí las indicaciones, porque con base en eso y con base en las mezclas, en las preparaciones, podríamos hacer un uso óptimo de los catéteres. ¿Qué es lo que queremos? Evitar incompatibilidades, queremos evitar a lo mejor alguna mezcla incompatible que pudiera ocluir el catéter, ¿no? ¿Qué es lo que pasa mucho? A lo mejor hay medicaciones que se cristalizan, que llegan pueden llegar a ocluir la luz y por ende, pues que ese dispositivo esté disfuncional. Aquí vemos, bueno, en este ejemplo es un catéter de 3 lúmenes, pero en nuestras instituciones muchas veces tenemos de 2 lúmenes, entonces no se realiza una correcta, desde la valoración, una correcta planeación de qué es lo que, las necesidades que va a tener ese paciente, esa persona, de a lo mejor tener acceso a medicamentos, a monitorización, a uso de terapias con vasopresores, con monitorización a lo mejor de la PVC, con uso de infusiones, ventilación mecánica que sea necesaria y casi obligatoria, la sedación y la analgesia, y todos esos medicamentos tenemos que administrarlas en estos 3 lúmenes o en los 2 lúmenes, ¿no? Desgraciadamente a lo mejor no existe el recurso de físico de tener 3 lúmenes, pero bueno, tenemos 2 lúmenes, se tendrían que administrar de estos, de lo que existe en la luz, en el lumen medial. De manera recomendada se sugiere la nutrición parenteral exclusiva, ¿no? Y hay veces que ahí los pacientes solo tienen 2 lúmenes y tienen nutrición parenteral. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Ustedes qué hacen en sus instituciones? ¿Qué hacen cuando hay un paciente que necesita nutrición parenteral, pero solo tiene 2 lúmenes su catéter? ¿Qué hacen allí? La NPT va sola. Exacto, tiene que ir sola. Y si no tuvieran un catéter de 3 lúmenes, ¿qué podríamos hacer? Pues se le da prioridad en el otro lumen, por ejemplo, que tuviera aminas y sedantes y analgésico, pues se le pone primero la amina y posterior el sedante. Exacto, entonces se tiene que hacer, exacto. ¿Alguien más? Maestra, se usan los bilúmenes o los trilúmenes para administrar y la NPT sola. Sí, supongamos que no tiene 3 lúmenes, sino tiene 2 lúmenes. Pues sí, pero ella lo ¿Qué podríamos hacer si tiene NPT? En lugar de tener 3 lúmenes, solo tiene 2. ¿Qué podríamos hacer? Colocar una llave de 3 vías. Ajá. ¿Y cómo podremos gestionar administrar estos medicamentos? Tendremos que, sí o sí, desgraciadamente, hacer estas combinaciones de los vasopresores en el mismo lumen con la sedación y la analgesia, porque la nutrición parenteral siempre hemos encontrado pues la recomendación que debe trabajar sola. Entonces no tendría que administrarse con otro medicamento ni con otra solución. ¿Ok?
y utilizar aquí estos dispositivos que nos pueden ayudar. Son estas extensiones y pues aquí vemos que todas se llegan a combinar, ¿no? Todas se llegan a combinar en esta entrada, ¿vale? Pero pues a falta de, hay que hacer ahí una administración, hay quienes deciden instaurar otro catéter, a lo mejor un catéter, si ya no es un central subclavio, supongamos, instalan pues un PIC en el brazo, ¿no? Y ahí de lo que funciona la institución, por lo mismo, ¿no? La planeación, la valoración que existió desde el inicio y de entrada pues veían que era un paciente complicado, un paciente que iba directo a la terapia, pues de preferencia gestionar este tipo de dispositivos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de, esta es una imagen de la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí de igual manera van estableciendo cada parte de los conectores, perdón, de los elementos del catéter, sus conectores, los propios clamps, el lumen, el sistema de fijación a piel mediante la sutura, pero pues ya vimos que ahí existen alternativas. En este caso, pues aquí tiene las aletas o las mariposas, como le llaman, para la fijación con el dispositivo adhesivo. Y aquí está propiamente el catéter marcado con la numeración o donde se tendría que fijar como referencia y las salidas de los lúmenes del proximal, del medio y del distal. ¿Ok? En este ejemplo, aquí podemos identificar de nueva cuenta que marcan el uso del lumen medial para uso exclusivo de la NPT, ¿vale? Y dice aquí, si no, o sea, si no existe NPT, pues puede utilizarse fármacos o medición o medicación también. Y alto grado de colonización bacteriana, ¿sale? Esto es un riesgo. El lumen distal es este. Se utiliza para medición de la PVC, fármacos a altos flujos, fluidos viscosos, medicamento hiperosmolar o coloides y para transfusiones. Y el lumen proximal para aminas vasoactivas, pseudonalgesia, toma de muestras y transfusión. Porque supongamos que el paciente tiene todo esto, entonces así podríamos administrar nuestros lúmenes, ¿sale? Pero pues a veces tristemente no existe una planeación o no existió el recurso, a lo mejor si hiciera indicado uno de 3 lúmenes, pero no existe la gestión ni el recurso en la institución, pues le colocaron uno de 2 lúmenes, ¿no? Entonces pasar todo de lo del distal al proximal y utilizar el distal para NPT exclusivo, ¿no? Ok, entonces esas son las restricciones que muchas veces funcionan. Y con este artículo de Santiago González, Nicolás y otros, aquí nos expresa que el lumen proximal para vasopresores, ¿ok? Y en el caso de contar con un catéter binúmel, se reservará para la administración de sedación o cualquier otro medicamento de alto riesgo que aparte de tener interacciones farmacológicas y otros medicamentos, se requiere administración exacta y controlada. Lo que veíamos prácticamente en la imagen, ¿ok? Y otra cosa. Esta es la distribución de los lúmenes. Ya lo vimos en la imagen del lumen distal, medio y proximal. ¿Vale? Esto es las recomendaciones de la planificación desde la disponibilidad y el acceso a los medicamentos, el proceso de la correcta prescripción, preparación y distribución para llegar a la administración desde el etiquetado, verificación y control adecuados, porque el objetivo es evitar y eliminar estos posibles eventos adversos. El correcto etiquetado para favorecer la seguridad del paciente y evitar prevenir errores de la medicación y evitar confusiones
la trazabilidad. ¿Qué se refiere a la trazabilidad? Que durante todo el proceso tengamos identificado quién administró el medicamento, desde quién lo prescribe, quién lo transcribe, quién lo prepara, etcétera, ¿no? Hasta quién registra, toda esa trazabilidad y el cumplimiento de estándares. Recordando la norma 022, SCA 3/2012 de la Administración de Terapia de Infusión. Esto es lo que comentábamos, el cambio de equipos cada 24 horas, a dextrosa al 10%, 50% y NPT, y cada 72 horas, 96 horas, las 96 horas se extienden por estas recomendaciones. Esa es una portada del manual de las recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. Bueno, aunque este es central, pero pues es el normogotero prácticamente, ¿no? Que se hace el cambio, ¿sale? Siempre y cuando no exista contaminación, ¿ok? Y que nos dice la 022, recordar también el porqué de estos catéteres cuando se necesiten, perdón, el cambio de estos equipos cuando supere el pH, la concentración, la osmolaridad, o sea necesario la NPT, ¿sale? Incluso proteínas pues, que vienen en la NPT, ¿no? Y por la vía por donde se infunde la NPT deberá ser exclusiva, ¿ok? De nueva cuenta, por bombas de difusión y mantener el equipo, el circuito cerrado, ¿ok? La limpieza o la curación o la asepsia, como le llaman en su institución, pero bueno, en la norma 022, la limpieza del sitio de catéter, cada 7 días, siempre y cuando pues el adhesivo no esté sucio, no esté despegado. No existe un porcentaje de despegado, no nos lo dice la norma, no nos lo dicen los fabricantes, porque pues sigue ahí un riesgo de colonización y en el caso de utilizar alguna fijación, se tiene que utilizar una gasa estéril por debajo del apósito transparente y obliga el cambio cada 48 horas. Es lo que nos dice la norma 022. ¿Ok? Ya vimos en el uso. Esto es importante que quiero comentarles. Las monodosis para el lavado de posterior a cada medicamento o para permeabilizar los lúmenes, etcétera, o dejarlos sellados, utilizar las monodosis porque la norma 045 allí hace una acotación y eso sí sigue vigente, evitar los frascos nodriza, ¿vale? Es decir, tengo una solución de 50, de 100, de 250 y de ahí estoy extrayendo solución. Esto es una práctica que contraindica la norma 045, el uso de los frascos nodriza, así se llaman, ¿no? De este mismo frasco estoy tomando pequeñas dosis de ejemplo 5, 10, 20 mililitros para múltiples usos, ¿sale? Por eso el uso de monodosis. De preferencia utilizar estos dispositivos. A diferencia de las llaves de 3 vías, vemos este dispositivo hace un sellado, aquí tiene un tapón que hace un cierre de tipo hermético, a diferencia de las llaves de 3 vías, ¿no? Que es estos bionectores. Sin embargo, pues podemos ver, tienen cierta utilidad, pero pues siguen llegando hacia el mismo lugar, ¿sale? Estos son los bionectores. ¿Dudas, preguntas? No, maestra, todo claro, solo que yo le comenté la llave de 3 vías porque mi unidad es, digamos, lo más moderno que usamos. Esos otros dispositivos pues aún no tenemos acceso, pero pues qué bueno que los estoy conociendo, maestra. Exacto, igual en mi institución no ha llegado esa gestión. Sin embargo, pues esperemos que
pues próximamente también los podrán gestionar también y utilizar. El etiquetado no es importante para identificar cualquier y prevenir cualquier error, ¿vale? Si bien tenemos estos, aquí en este ejemplo, ¿no? Aquí podemos observar. Esto es lo de los frascos nodriza. Viene en el numeral 10.6.3 de la norma 045. Evitar los frascos nodriza, no deben utilizarse, ¿vale? Y bueno, nos falta bueno, ya vimos esta parte de los catéteres. Nos falta una hora, pero les pediré un receso, por favor, de 5 minutitos. Y vamos a continuar con el siguiente tema que sería los tipos de choque. ¿Dudas, preguntas? Todo No, bien. maestra. Bueno, les pediré por favor 5 minutos para que se tomen un breve receso y continuamos. Bueno, aprovechando que la maestra dejó de compartir, le quiero comentar lo siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Bien, vamos a tener un curso de electrocardiograma, modalidad virtual. ¿Qué tal les parece? Sí, maestro. Gracias. Sí, Muy va a ser bueno. parte del diplomado. Lo vamos a programar para ahorita en noviembre. Va a ser un día domingo. Tentativo que se haga a mediados de noviembre, un domingo. ¿Podrán participar? Yo sí, Sí, maestro. profe. Excelente, muy bien. Entonces, les haremos llegar por ahí el cartel de la invitación. Para ustedes no va a tener costo, porque es un curso parte del diplomado. Lo va a impartir la maestra Sheila Montero Luis, de acá del estado de Oaxaca, y la maestra que les dio el de RCP, no sé si lo recuerdan. Sí, maestro. Sí, entonces va a ser en mediados de noviembre, yo les confirmaría bien, va a ser un domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en ese horario lo vamos a impartir, ¿ok? Para que estén al pendiente y ya solamente si desean su constancia, pues va a tener un costo de 200 pesos la constancia, pero ya es opcional. Sí, para ustedes sería parte del diplomado de cuidados intensivos. Perfecto. Lick, buenas tardes. Soy Reina. Sí, excelente, Reina, muy bien. Lo que pasa es que yo trabajo fines de semana, tengo mi guardia fija fin de semana y pues sí, se me va a hacer imposible entrar. Pues sí, los alumnos que trabajen, pues no se preocupen, para eso queda la clase grabada. En dado Bueno, caso que puedan conectar, pues va a quedar grabada, de todos modos se sube al grupo de WhatsApp. Por ejemplo, ok. en el de terapia de infusión, muchos alumnos no pudieron participar en vivo, pero vieron la clase grabada y ahí se les compartió. Está en el grupo las clases grabadas, entonces es importante que aprovechen todo esto porque es parte de su formación profesional. Sí, Y todo lo que sí. hacemos es para el bien de la profesión. Ajá. Recuerden que ahorita vienen cambios fuertes en la enfermería. ¿Sí? ¿Están Ujú. felices porque ya pueden recetar medicamentos? A ver, ¿quién está feliz? ¿Quién Yo está no, brincando de alegría? A ver. yo no. ¿Será que es una responsabilidad o no? Sí, muchísimo.
Claro, Mucho más. sí, muchos compañeros están festejando que es un logro para la enfermería. ¿Y sabes cuál es la realidad? Que no es así. Al contrario, ahora ya nos van a tratar como médicos, nos van a dejar más trabajo, sobre todo los compañeros que trabajan en área rural. Como la enfermera ya puede recetar, ¿para qué mandamos un médico, no? ¿O no creen que va a ser así? Pues sí, profe, es una gran responsabilidad y pues hoy sí que por el mismo sueldo. Exacto, por el mismo sueldo se van a ahorrar un salario, ¿no? Es correcto. De hecho, ya médicos ya no lo van a mandar a la zona rural, van a mandar a enfermería. Y lo peor es que si al momento la problemática que se enfrentan es de que el enfermero al prescribir un medicamento se hace responsable de ese medicamento. Y si es alérgico el paciente, va a caer más responsabilidad sobre enfermería y por el mismo salario. Exactamente. Y por ejemplo, dicen que es del cuadro básico, sí, pero en el cuadro básico hay medicamentos antihipertensivos. O sea, si nosotros tenemos un caso de un paciente con un diagnóstico inicial de hipertensión arterial que necesita tratamiento, pues tú vas a tener que saber qué fármaco vas a iniciar. No a todos los pacientes se les da losartán, se les da telmisartán, hay ciertas características. Principalmente tenemos que ver el peso del paciente, la edad del paciente, la función renal del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya estaba desde el 2018, ¿eh? Desde el 2018 ya se había hablado de que enfermería en comunidades rurales podía recetar medicamentos, pero no lo habían publicado en el diario oficial de la Federación, como lo realizaron ahorita el 22 de octubre del 2025. Y veo las redes sociales, muchos compañeros festejando. Yo siento que no hay nada que festejar, sinceramente. Nada, ¿eh? Nada que festejar. Al contrario, es más responsabilidad para nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para recetar un medicamento a un paciente? Y ahí habla de manera general, ¿eh? Pacientes pediátricos y adultos. No especifica, ¿sí? Recuerda que tenemos tres tipos de pacientes en la actualidad. Los pacientes pediátricos, los pacientes adultos y nuestros pacientes adultos mayores, ¿sí? Entonces, ¿imaginas el caos que va a ser? Y ahora el trabajo, más que nada, esa ley, esa normativa que ya se publicó en el diario oficial, pues va encaminada principalmente para las enfermeras de la comunidad. Y hay muchas enfermeras comunitarias que trabajan en comunidades. Ellas van a adquirir una gran responsabilidad. Aquí la pregunta a realizarse es, ¿qué pasa si en el tratamiento que yo prescribo el paciente llega a fallecer? ¿Quién me va a defender? ¿Quién me va a amparar a mí como enfermera? Eso es correcto, profe. De hecho, pues hemos visto que en las comunidades rurales han habido muchos casos de asesinatos en contra de internos, de residentes, de médicos recién llegados porque no funcionan sus tratamientos. Y pues a ellos tampoco los respaldan ni los protege nadie. O sea, imagínense como usted dice, enfermería, pues sí nos va a ir, va a ser peor, ¿no? Nos va a ir mal. Bueno, Así es. Lick, Sí, ¿sabe adelante. qué? Yo, por ejemplo, hice mi servicio social en una comunidad, en un centro de salud, y los días, porque hay días que el médico se va, y ese día yo tenía que, pues estar y dar consultas, porque, o sea, en la jurisdicción eso nos decían, que sí podemos dar consultas, sí podemos, recetar, solo que no podía yo recetar, por ejemplo, antibiótico. Pero pues es que hay veces que no se puede hacer eso, o sea, llega alguien con así, pues con infección y esas cosas, y pues si hay, pues yo sí lo daba. Y eso, así como eso pasaba, pues hay muchas, ahorita hay enfermeras que están en comunidades, están en esas, en su servicio social, y están solas, porque hay lugares que no hay médicos, y las enfermeras se van solas, y ahí ella, por ejemplo, donde yo salí, estaba la enfermera, y ella sí recetaba,
O sea, estaba como, su función pues era de médico, daba consultas, porque ella estaba sola, no había médico. Creo que llegó a mediado de su servicio social el doctor, y ya cuando yo llegué ya estaba doctor, pero los días que él se iba, que a su curso, que vacaciones, cosas así, pues yo me quedaba sola. Así es, Reina, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera compartir? Y ahora aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros que somos licenciados en enfermería nos sentimos con la capacidad intelectual para recetar ante una salmonelosis, por ejemplo? Los escucho. Yo no, sinceramente. Es que para diagnosticar una enfermedad de ese origen se tienen que hacer varios estudios y aparte no es tan fácil porque precisamente usted ya lo dijo, al momento de prescribir, tú uno se hace responsable. ¿Y quién te ampara? La CONAMED, o sea, es un caso de arbitraje médico y son vidas. Y si por el mismo salario. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Yo creo, Lee, que lo que se debe de hacer es que nos capaciten, ¿no? O sea, no es nada más, por ejemplo, pues no sé, tal vez llevar como algo extra de perdón, de farmacología y esas cosas. Sí lo llevamos, ¿no? Sí sabemos, pero no es lo mismo. Exacto, maestro. Por ejemplo, a mí sí me ha tocado ver tratamientos que están como mal diagnosticados en médicos y siento que sí tenemos la capacidad, enfermería, de asumir como un rol para recetar, como dice, un tratamiento básico. En este caso, ¿cuáles son las deficiencias? Pues que efectivamente el tiempo que tenemos de farmacología es muy breve, es un semestre, cuando en medicina pues creo que se ve durante toda la carrera. Entonces, yo creo que entre más preparados estemos, se pueden asumir esos roles que ya se nos están eh, pues adjudicando, ¿no? Sí, así es, chicos. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Fíjense bien. La parte acá, pasantes. A ver, ¿quiénes son pasantes? ¿Quiénes van a ser pasantes? A ver, quiero escucharlos. A ver, pasantes, el próximo año. A ver. Ah, por aquí están los pasantes. Mira, te voy a mencionar. Está Iris Sugey, que va a ser pasante, y Tayexi, que el próximo año van a ser pasantes. Y pues ahí, al ser pasantes, ustedes, chicos, van a adquirir una gran responsabilidad, porque esto ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya es normativa, pues. Y desafortunadamente, pues ya no nos preguntaron si queríamos. Entraron, ahora yo qué les recomiendo. De entrada tienen que tener un diplomado de farmacología clínica, 1 o 2 diplomados si es posible. De entrada tienes que tener conocimiento de infectología clínica, conocimiento de anatomía y fisiología humana, ¿sí? Porque vamos a recetar, los que van a ir a centros de salud a hacer servicio social van a tener que recetar y no les va a quedar de otra que hacerlo. Y si es una gran responsabilidad, ustedes saben, como lo dijo Reina, la población es muy agradecida, ¿sí o no, Reina? Cuando tú haces bien las cosas. Pero ¿qué pasa, Reina, cuando fallas? ¿Qué hace contigo la población, Reina? Híjole, sí me pasó una vez, que llegó la señora. Lo malo es que bueno, donde sea, ¿no? Llega la paciente y ella quiere que uno le dé lo que ella quiere, porque llegó su nieto con ira, y ella me dijo, le tiene que dar paracetamol, naproxeno,
me pidió un antibiótico, no me acuerdo qué era, y y diclofenaco, dice. Y me dijo ella que para qué, que el diclofenaco para el dolor, que el naproxeno para su cabeza, y que el paracetamol para su garganta, algo así me dijo. Y yo le dije que no, que en primer lugar pues no tenía medicamento ahí, porque pues sí hay veces que solamente tenemos paracetamol. Entonces le digo, mire, no está, no tiene fiebre, no llegó muy irritado de la garganta, o sea, lo revisé y pues se ve un poco rojo, nada más. Le di únicamente paracetamol y se enojó la señora. Se fue al municipio, la cosa es que sí, hubo un día reunión y ahí ella dijo que yo no sé qué, que no le quise dar medicamento, muchas cosas. Yo le comenté al doctor cuando él llegó y me dijo, no te preocupes, para empezar, pues tampoco podemos, aunque tengamos paracetamol y naproxeno, no podemos dar los dos porque tienen casi la misma función y aparte de eso, pues no hay, ¿no? No podemos hacer eso aquí. Pero sí, obviamente, ¿no? El doctor me defendió, hasta la señora después del comité, porque ellos estaban ese día y vieron todo lo que pasó. Y pues, al final de cuentas dijeron que la señora, pues así era, pues problemática. Muy bien, Reina, muchas gracias. Pues bueno, chicos, ya vi que ya regresó la maestra. ¿Ya está, maestra Margarita? Sí, maestra. Ya, ok, ya vi porque vi que tuvo una pausa y aproveché a interactuar con ellos. Gracias. Pues bueno, chicos, aquí responsabilidad. Si van a recetar, hay que leer, hay que ponerse a estudiar sobre anatomía, fisiología humana, infectología clínica y todo lo que es fármaco a profundidad. Y ver sobre todo qué medicamento dar, qué medicamento no dar y precauciones, reacciones adversas, etcétera, etcétera. Pues bueno, continuamos. Adelante, maestra. Sí, maestro, ¿ya pasó su lista o va a ser al final? No, al final, al final. Ah, ok. Bueno, pues continuamos con este otro tema que vamos a revisar, porque pues bueno, venimos hablando o la antesala de esto de las aminas, de los vasopresores, de los inotrópicos, pero pues antes de todo eso necesitamos identificar un poquito, bueno, recordarlo porque a lo mejor ya lo revisaron en la licenciatura, en la especialidad o en el pregrado, pero son estos, los tipos de shock, ¿no? La clasificación del shock, este es un tema que igual se extiende muchísimo, pero pues vamos a ver esta primera parte para continuar las siguientes sesiones y irlo entrelazando con los cuidados que vamos a revisar en lo que continúa del diplomado. Pero pues es importante que recordemos un poquito de esto. Esto a lo mejor ya lo han estudiado. Bueno, si bien ustedes pues han escuchado de estos tipos de shock, del shock hipovolémico, del shock séptico, del shock anafiláctico, etcétera, ¿no? Todos ellos pues vienen dentro de estas clasificaciones o subclasificaciones del shock y recordando bueno, aquí viendo esta diapositiva, tenemos estos 4 tipos de shock, ¿no? El hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico, el obstructivo. En la UCI el que más se vive es el de tipo distributivo, que es el shock, viene ahí es con su subtipo, el shock séptico, pero bueno, vamos a recordar un poquito más de los otros. El que comúnmente también conocemos es el hipovolémico, cuando vemos estas grandes pérdidas sanguíneas por volumen intravascular y sangre, pues se refiere a todo, ¿no? A plasma, a eritrocitos, a suero, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos en esta imagen un poco más a ejemplo visual estos 4 tipos de shock. El hipovolémico, creo que no nos falla. Veíamos aquí en la diapositiva, es por la pérdida de volumen intravascular ante una hemorragia, se pierden líquidos, ante un traumatismo, ¿ok? En el choque, la diferencia con el choque distributivo, pues es esta pérdida del tono que tienen los vasos. En el shock cardiogénico, muchas veces aquí lo podemos confundir, pero el shock cardiogénico tiene que ver con el compromiso del miocardio
del músculo y tiene que ver con la precarga y la poscarga, ¿sale? Con toda la dinámica con la que funciona el corazón y la manera del shock obstructivo. Aquí podemos ver en esta imagen, pues todo lo que no puede distribuir, o perdón, no puede dar el aporte sanguíneo por alguna obstrucción propiamente, dígase un tamponade cardíaco, dígase un tromboembolismo pulmonar, es decir, hay algo que está ocluyendo y está evitando que la sangre pues perfunda los órganos. Bueno, si queremos nosotros a lo mejor recordar un poco del concepto del shock, pues dígase que el shock existe un desbalance entre el aporte de oxígeno, ¿ok? Y la demanda de este oxígeno, ¿sale? Entonces eso básicamente viene a desencadenar la fisiopatología del shock y de estos 4 tipos de shock: el shock obstructivo, distributivo, cardiogénico e hipovolémico. Cada uno pues tiene sus propias su propia fisiopatología, y a manera de este diagrama podemos identificar que pues, el shock es una desregulación del oxígeno, de lo que va a proporcionar oxígeno a los tejidos. ¿A qué tejidos? A todos los tejidos, ¿no? ¿Cuál es el tejido que más grande, o cuál es el órgano más grande del cuerpo? Ustedes díganme, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? La La piel. piel. La piel. Y muchas veces en unidades donde tenemos poca tecnología, la piel nos va a ser un marcador importantísimo, porque recordemos que esto es oxígeno, entonces aporte tisular, es decir, el oxígeno que llega a los tejidos. Como es periférico, pues la piel es lo que al último quiere salvar el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que primero que necesita salvar el cuerpo? El corazón, riñón, cerebro, ¿vale? Y por último va dejando la piel. Sin embargo, la piel es una ventana importante para identificar estas ventanas del shock que vamos a ver en la otra sección, que son la ventana neurológica, la ventana tegumentaria, ¿okay? La ventana renal. Pero bueno, entonces nos damos cuenta desde la coloración de la piel, ¿ok? Nos damos cuenta desde la temperatura de la piel. Un paciente que decimos que está chocado de X, independientemente de cualquier tipo de shock, ¿cómo vemos la piel de un paciente así? ¿O han escuchado cómo es la piel de un paciente que está chocado? ¿La han visto? Fría. Exacto, está fría. La ¿Qué más? fría, diaporética. Diaporética, exacto. Pálida. Pálida, correcto. Entonces, la palidez, la temperatura, nos está dando estos marcadores del poco aporte de oxígeno a los tejidos. Ahora imaginémonos cómo están sufriendo los órganos diana, ¿vale? El corazón, los riñones, el cerebro, ¿vale? Y otros órganos. Entonces, son estos datos de que ya no existe un correcto aporte de oxígeno. Y bueno, vamos a revisar estos tipos de shock. Si comentábamos que son el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. Tenemos en este ejemplo aquí el hipovolémico. Se da por una pérdida del volumen sanguíneo. Y podemos encontrar sus subclasificaciones, ¿no? El shock hemorrágico, el shock traumático, viene a darse por una pérdida de la sangre, de los fluidos, del plasma, de todo lo que tenga que ver con los líquidos.
Y incluso puede ser hasta el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero bueno, aquí en lo que aterriza es sangre, fluidos y plasma. En el de tipo distributivo existe aquí una falta de permeabilidad y de regulación del tono de los vasos. O sea, estos vasos sanguíneos, el sistema cardiovascular se ve tan comprometido que no es posible aportar oxígeno a los tejidos. En este caso del hipovolémico, pues podría ser fácil identificar porque no existe, ¿no?, la sangre suficiente para dar ese oxígeno a los tejidos. Y en el distributivo no existe el tono, es decir, no tenemos la suficiente presión arterial, no tenemos esta permeabilidad de los vasos que, 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 eh, que otorga el oxígeno a los tejidos. Ahora, en su subclasificación, tenemos al shock séptico, al shock anafiláctico, al shock neurogénico. En la UCI este es el clásico, ¿no? El shock séptico. Por eso vemos estos pacientes que tienen esta desregulación al sistema cardiovascular y necesitan pues múltiples aminas, ¿no? Tienen norepinefrina, tienen vasopresina, para es lo que nos marcan las guías sobreviviendo a la sepsis, y es un tema de todos los días en la UCI, ¿no? El shock séptico. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Pues solamente prueba que también en el hipovolémico pues puede ser por deshidratación o vómitos, ¿no? Sí, exacto, por deshidratación, por vómitos, por cualquier pérdida, ¿no? Que se puede, que tiene que ver con los fluidos del organismo. Por ejemplo, en las pérdidas que se pueden ver de tipo gastrointestinal, ya sea por vómito, por evacuaciones, aquí entra el shock hipovolémico, exacto. ¿En algún otro comentario, alguna otra duda? Tenemos estos, bueno, si estamos viendo aquí que es por la pérdida y por el intercambio de oxígeno, también tenemos que clasificar al shock desde la función cardíaca y de lo que va a lo extracardíaco, porque si bien el corazón tiene una función de bomba, en el de tipo cardíaco o cardiogénico, viene a fallar esta función de bomba, ¿vale? O sea, la fuerza, la contractilidad, la precarga, la poscarga, y en el sistema, se va a ver reflejado en el sistema de conducción cardíaca, ya sea a través de bradicardia, de taquicardia o de distintas arritmias. Y si viene bien a funcionar con voy a corregir con las válvulas, podemos identificar aquí cuando existe algún fallo de las válvulas, pues como una insuficiencia cardíaca aguda, estenosis o cualquier tipo de descompensación que va a ser reflejado ¿en dónde? Pues en un registro gráfico, ¿no? Sería en un electrocardiograma. Y de tipo extracardíaco. ¿Mande? Perdón, estenosis, ¿a qué se refiere? Estenosis, si lo revisamos desde las raíces grecolatinas, puede ser hacia las válvulas están tan duras, por decirlo así, que no cumplen su función de abrir y el sellado correcto. Gracias. Sí. Y de tipo extracardíaco tenemos el shock obstructivo. ¿A qué se refiere obstructivo? Que no, en el sistema circulatorio existe algo que está ocluyendo. Entonces es aquí donde encontramos al tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Tenemos al tamponade cardíaco, es decir, o sea, funciona la bomba,
pero no facilita esta función de la circulación con la poscarga y con la precarga. Si nos pusiéramos a revisar pues la poscarga y la precarga, pues sería tema de igual de todo otro diplomado, porque se ve toda la función hemodinámica, pero así a simples y someras palabras lo podríamos pues identificar como la función del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y por ende, pues nos da una menor circulación y viene a ser determinado por el ventrículo derecho y también pues por el izquierdo. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Está muy así, muy simple este diagrama, pero aquí podemos identificar en otro tipo de esquema lo mismo que encontramos aquí, nada más que aquí ya lo tradujimos, se hizo la traducción. Viene a ver el desbalance que existe cuando hay un shock por razones de pérdida. Ejemplo, ¿no? Aquí vemos el plasma, los fluidos, en la sangre entera, permeabilidad o el tono de los vasos, la menor circulación, las válvulas cardíacas, la función propia del miocardio. Y aquí lo encontramos en este esquema. Y bueno, existen unas guías de distinta bibliografía podemos encontrar, pero la evidencia científica nos va marcando grados de recomendación. Entonces, esos grados de recomendación pues van a ser implementados para guías clínicas y el seguimiento de los esquemas de tratamiento. En el caso del shock hipovolémico, pues tenemos esta condición de perfusión orgánica inadecuada causada por pérdida de volumen intravascular, generalmente aguda, que resulta en caída crítica de precarga cardíaca. Aquí este término de perfusión es repetitivo cuando revisamos los conceptos de shock. Entonces, perfusión, dígase el aporte de oxígeno, ¿sale? Entonces, cuando hablemos de perfusión cerebral, es decir, la cantidad que llega de oxígeno al cerebro, perfusión renal, la cantidad que llega de oxígeno a los riñones y así. ¿Okay? Entonces, en este sentido, es hacia el volumen intravascular, ¿sale? Y hacia los órganos. Y estos subtipos, el shock hemorrágico, el hemorrágico traumático, hipovolémico y el hipovolémico traumático, ¿sale? En este caso, por ejemplo, comentaban las pérdidas gastrointestinales entrarían aquí, porque no existe una hemorragia aguda, ¿no? Es de ese tipo hipovolémico, a diferencia del hipovolémico traumático y del hemorrágico traumático, ¿sale? Y bueno, aquí vemos esta diapositiva, está muy resumido este tema, sin embargo, les comentaba, ¿no? Que es motivo de continuarlo estudiando, nada más para fines de la antesala de los siguientes temas que vamos a seguir revisando. Las causas más significativas del shock hemorrágico, pues tenemos lesión de los vasos, de los grandes vasos, hemorragia gastrointestinal, ruptura vascular no traumática. Aquí un ejemplo, un aneurisma aórtico, hemorragia obstétrica, una hemorragia que podemos observar por un ejemplo, ¿no? Una erosión vascular y que podría funcionar bajo el esquema del shock hemorrágico traumático. Tenemos esta triada letal. ¿La han escuchado? La triada letal, que es una hemorragia difusa, hipotermia con una cifra medible de menos de 34 grados centígrados y acidosis. ¿Han escuchado esta triada letal? No, maestra. Bueno, esto aquí tenemos el ejemplo típico, un paciente politraumatizado o caída de gran altura. ¿Qué es lo que ocurre? Podríamos tener esta triada letal con hemorragia difusa, o sea, existen en múltiples órganos
puede ser que tenga un sangrado a nivel cerebral, a nivel de órganos, incluso fracturas expuestas, pero es difusa, ¿ok? Y hipotermia, y se agrega esta condición metabólica de la acidosis que conduce a coagulopatía potencialmente mortal. Es un tema pendiente que tenemos de revisar. Y el tratamiento, pues básicamente es la reposición de volumen, el control de la hemorragia y una cosa lleva a otra con el manejo de la vía aérea, ¿vale? El manejo de la vía aérea, pues para prevenir la hipoxia, el control de la hemorragia o ya sea el control de daños con tratamiento quirúrgico, ¿sale? Si es una reparación de un gran vaso, puede ser tratamiento quirúrgico. Y en este caso también existe pues un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Que consiste en la estabilización del paciente, identificar de primera cuenta qué es lo que van a controlar, si van a controlar la función neurológica, si van a controlar la función de la hemorragia inminente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso aquí viene el tratamiento multidisciplinario, la estabilización temprana de la coagulación mediante factores de coagulación individuales o plasma concentrados, y necesita ahí reposición, transfusión, y de ahí partiremos para las intervenciones de enfermería, junto con la prevención quirúrgica de mayor pérdida sanguínea, a lo mejor lo que les comentaba, ¿no? Reparación de los vasos. Hay otros tratamientos, bueno, depende, ¿no? Aquí se individualiza, por ejemplo, el ácido tranexámico para esas hemorragias traumáticas. Y el shock distributivo. ¿Recuerdan de lo que les comenté del shock distributivo? Viene por la función de los vasos, en este caso, puede ocurrir una hipovolemia relativa, pero es resultante de esta redistribución patológica del volumen intravascular absoluto. Es decir, no, su nombre lo dice, no logra llegar este oxígeno o no logra dar la correcta perfusión hacia los órganos y sobre todo en el tono de los órganos. Viene pasando el... Disculpen, hay mucho ruido aquí en mi colonia y y bueno, aquí existe una pérdida de regulación del tono vascular con desplazamiento de este volumen. Por eso es que no se logra la correcta perfusión. Incluso puede existir o no aquí una desregulación por la permeabilidad vascular hacia el intersticio. Les recordaba que el shock séptico pues es el pan de cada día en las unidades de cuidados intensivos y tenemos criterios, ¿no? Así como funcionan con la norma 025, que podemos revisar los criterios de ingreso con el modelo de funciones orgánicas o el modelo de prioridades, pero también existen estos criterios de sepsis que identificamos con el Quick SOFA. Es una escala para rápido tamizaje, es decir, para rápida clasificación en estado de emergencia. ¿Qué va a identificar el Quick SOFA? Porque es muy particular de la sepsis, con el estado de conciencia alterado. Mide también la frecuencia respiratoria, si es mayor a 22, y la presión arterial sistólica. Estos son algunos criterios que mide el Quick SOFA. Y otro dato del shock séptico
marcador es el lactato. Entonces, el lactato medido a través de la gasometría con una cifra mayor de 2 miliosmoles por litro e hipotensión persistente que necesita los vasopresores. Por eso es que aquí entra de primera cuenta en las guías de sobreviviendo a la sepsis, estas metas de mayor de 65 milímetros, se utiliza norepinefrina, se puede hacer un agregado de vasopresina a determinadas metas y a determinada dosificación que no logre la norepinefrina cumplir esta meta de la PAM mayor de 65. Y obviamente se tiene que descartar la hipovolemia y sobre todo tener una posible fuente de infección. En el tratamiento pues de este tipo de shock séptico, proporcionar el aporte circulatorio, ¿ok? Ya sea con cristaloides y agregando vasopresina, que es lo que les comentaba, norepinefrina y vasopresina. Y en algunos casos, pues fármacos inotrópicos que nos marcan las mismas guías de sobreviviendo a la sepsis. El monitoreo avanzado es aquí donde entra mucha ciencia, porque a veces queremos irnos de directo, ¿no? A valores, a revisar valores gasométricos, a revisar monitorización hemodinámica invasiva, etcétera, ¿no? Pero partimos de lo que les comentaba de estas ventanas básicas, como es la ventana tegumentaria, ejemplo, ¿no? De que llega un paciente a urgencias, a la red de choque, a valoración continua, como le llamen en sus unidades, pero nos vamos a ir dando cuenta y se va clasificando, el área médica va haciendo su diagnóstico en base a estos protocolos, ¿no? De identificar qué tipo de shock tiene, porque a lo mejor tiene múltiples comorbilidades, múltiples posibles causas, y pues clasificarlo de acuerdo a ese tipo de shock. Y el monitoreo avanzado para pues personalizar estas y medir estas alteraciones hemodinámicas, incluso pues estos nuevos protocolos, ¿no? De la ecografía que pues están en auge. Y la antibioticoterapia, pues como es shock séptico, necesita combatir el foco infeccioso, el foco que ya superó, ya es sepsis, para hacer una terapia de amplio espectro. ¿Okay? Y en el shock anafiláctico, pues podemos identificar de primera cuenta el agente causal. En niños, pues mayoritariamente pueden ser los alimentos, y en adultos, algunos venenos de insectos. Aquí dice avispas y abejas, pero aquí faltan algunos otros animales, ¿no? que son altamente venenosos, o incluso medicamentos. Aquí en este ejemplo, 2/3 de la población mundial pues puede ser alérgica a diclofenaco, a ácido acetil salicílico, incluso a antibióticos. Por eso es que aquí existe, en este mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, existe una vasodilatación masiva mediada por la histamina y una mala distribución con desplazamiento de líquido del espacio intravascular a extravascular. Y pues, ¿qué es lo que se necesita? Administrar epinefrina o norepinefrina, reposición de líquidos, puede existir broncoespasmo, incluso aplicación a lo mejor de medicamentos beta simpático-miméticos, glucocorticoides, o incluso algunos electrolitos como sulfato de magnesio, que actúa a nivel del músculo liso para permeabilizar la vía aérea, etcétera, ¿no? En este caso de broncoespasmo, etcétera. Y los antihistamínicos para esta reacción de la histamina. ¿Sí conocen estas plumas bueno, estas son americanas y europeas, estas plumas de epinefrina? Son muy populares. Sin embargo, en nuestro país existe esa disponibilidad,
Sin embargo, no la popularidad, ¿no? De estas plumas de epinefrina para pacientes que ya son conocidos, alérgicos a X o Y agente. También el polen, ¿no? Es un conocido alérgeno. Y tenemos el shock neurogénico. Entonces, aquí para ver si están atentos, el shock neurogénico, el shock anafiláctico y el shock séptico, ¿a qué tipo de shock comprende? Al distributivo. ¿Qué tipo de shock? Exacto, al shock distributivo. ¿Ok? ¿Cómo vamos de tiempo? Y bueno, el shock neurogénico muchas veces, uy, muchas veces identificamos a lo mejor situaciones traumáticas que desencadenan un shock neurogénico, porque existe aquí un estado de desequilibrio de regulación, pues, neurológica, ya sea a nivel del sistema simpático y parasimpático, pero que llega a afectar la función cardíaca y el músculo lisovascular. Entonces, todos estos nervios que se vienen generando desde el hipotálamo hacia las vías aferentes y eferentes, llegan a desregular la función cardíaca, incluso aquí músculo lisovascular. ¿A qué se puede referir con músculo lisovascular? Puede ser con la función respiratoria. ¿Okay? Entonces, es importante aquí vigilar algunas características propias de este tipo de shock, como es la caída de la presión arterial sistólica, menos de 100, porque pues es músculo liso, son los vasos, entonces que no tienen este adecuado tono por esta alteración neurológica a nivel parasimpático, incluso alterar la frecuencia cardíaca con una frecuencia menos de 60 por minuto y este marcador importante de la conciencia alterada, ¿vale? Por eso es importante determinar una valoración completa neurológica, dígase desde pupilas, Glasgow, sensibilidad, tono muscular, y vemos estos tipos de pacientes, sobre todo orillados por lesiones de tipo traumático, ejemplo, ¿no? Que se caen, se lesionan la columna, la médula espinal, que requieren intervención quirúrgica, y a lo mejor la intervención quirúrgica fue exitosa, pero pues tenían tal daño que solo hicieron control de daños, ¿no? Entonces, y viene a ser más grave mientras más alta sea la lesión, ¿no? Si es a lo mejor de tipo cervical, pues tiene mayor mortalidad a diferencia de que si es una lesión vertebral a nivel más bajo. Y bueno, aquí si es una lesión directa, puede tener desregulación, fíjense, desde desregulación circulatoria, isquemia, ¿ok? Y alteraciones a nivel de las vías aferentes y eferentes, porque recordemos un poquito de anatomía de estas medidas, que a nivel medular existe también la decusación, es decir, el cruce de los nervios y de la función nerviosa que implantan, aquí estoy aquí con mi bebé, con la función cardíaca,
incluso a nivel de los vasos, de la constricción, de toda la función ahora aórtica, si es por la vía aferente, pues incluso de la carótida. Y bueno, en un dado caso que existiera este alterente, este trauma, por una función o una interrupción que desciende desde la función neurológica, mientras más superior sea, pues va a tener mayor alteración, ¿no? Funcionando a nivel del bulbo, a nivel de la médula, incluso a una desregulación respiratoria. Por eso es que aquí viene estos datos que es importante valorar antes de que lleguen a una alteración de tipo respiratorio o a deprimirse el sistema respiratorio. Y pues el tratamiento, reposición de líquidos, norepinefrina. Incluso algunas otras medidas como glucocorticoides, ¿no? Es muy común en los pacientes de shock neurogénico, a lo mejor el tratamiento con metilprednisolona, administrar norepinefrina. Creo que todavía me faltan otras diapositivas. No estamos de tiempo. Bueno. Sí, todavía me faltan otras diapositivas. Bueno, y lo vamos a dejar aquí para continuar la próxima semana ya con los cuidados de estos tipos de shock. ¿Otras preguntas? No, maestra. Bueno, agradezco a todos su comprensión. Y me parece que el maestro iba a pasar lista. Maestro, a ver. Me comentó que iba a pasar lista. Recuérdenme pasarles las diapositivas. Creo que les debo las de estas últimas de catéter. Estas que estamos viendo, las de shock. ¿Y qué otras me faltaban? Por ahí si me recuerdan qué otras nos faltaban. Las de pseudoanalgesia, maestra. Ah, sí, las de pseudoanalgesia, cierto. Bueno, ahorita se las paso ahí a través del grupo. Maestro, a ver. Me comentó que iba a pasar lista. Sí, eso dijo el profe que al final pasaba lista, maestra. Ok. Bueno, mientras. A ver, sí, me faltan poquitas diapositivas. Y bueno, aquí el shock cardiogénico. Comentábamos a nivel del pues, músculo cardíaco, ¿vale? Porque no tiene un adecuado funcionamiento, ya sea a nivel de la conducción y de las válvulas, ¿no? Incluso de la fuerza de la función de bomba. Aquí, ¿qué nos va a ser útil? Pues el registro electrocardiográfico, incluso otros datos
cómo valorar la FEBI, el área de hemodinamia hace ahí la valoración, pueden hacer incluso ecocardiograma, insonancias y algunas otras valoraciones como es la presión arterial sistólica, la PAM, el índice cardíaco, el nivel de oxígeno y todos estos datos hemodinámicos que pueden ser medidos a través de pues, algunas otras tecnologías ya más avanzadas propiamente que se utilizan en la UCI. Y el shock de tipo cardiogénico, bueno, identificar de acuerdo a la causa, si es por una situación de tipo infarto, tiene ciertas recomendaciones. Si se realiza obviamente el diagnóstico, descartando otros tipos de shock, con ecocardiografía, monitoreo invasivo, como comentábamos, estos como son un monitoreo invasivo, son pilares del diagnóstico, y el tratamiento sintomático y tratamiento hacia la causa. Aquí vienen algunas opciones farmacológicas y el grado de recomendación. ¿Vale? A es mayor, en este caso son recomendaciones de tipo gradadas en B o 0 grado de recomendación, no recomendadas. Y el shock de tipo obstructivo, ya me lo terminamos. Ajá. El shock de tipo obstructivo, existe aquí una falla que existe a lo mejor algún taponamiento pericárdico, embolia pulmonar, una compresión de vena cava, es decir, una situación que impide que que se mm, que ocurre a nivel de los vasos e impide que entre y que salga, ¿no? La sangre prácticamente. Ejemplo clásico, el taponamiento pericárdico o el tamponaje cardíaco o una embolia pulmonar. Existe un coágulo que está ocluyendo, está obstruyendo y no permite, o sea, no está permeable el, el corazón, los vasos. Y aquí recordando, pues, los algoritmos, ejemplo de la AJA, las H's y las T's, vemos aquí las causas, pues, que son reversibles de paro cardiocirculatorio, está poniendo pericárdico, neumotórax, atención y tromboembolismo. Estas situaciones, aquí ocluye algo que no permite que el corazón trabaje porque está siendo obstruido. Por eso es shock obstructivo. ¿Okay? Y el tratamiento, pues, es de acuerdo a la causa. Si es un émbolo, pues la trombólisis, ¿vale? Si es alguna situación, por ejemplo, un neumotórax, pues un drenaje torácico. ¿Ok? Aquí sí funcionan los trombolíticos. Y bueno, esta imagen y esta diapositiva quedarían pendientes para que las pudiéramos revisar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, sin más, quiero agradecer a todos su paciencia, aquí su comprensión. ¿Dudas, preguntas? No, maestra, gracias. No, Todo claro. Todo bien, profe. Aquí estoy viendo que si vamos a pasar lista. Es que yo no tengo la lista, pero ahorita sí esperamos al maestro. Abel, un minutito. Maestro Abel, ¿está por allí?
Mientras se me apoyan escribiendo su nombre aquí en el chat, antes de que no sé qué. Ok. Muy bien, alumnos, pues vamos a revisar rápidamente quiénes ingresaron a la sesión de hoy. Ya estuve viendo mientras quienes sabían y preocupen, ya están anotados. Son los mismos de siempre, los que ingresan a la plataforma. Así que no vamos a pasar la lista. Pues ya terminó, ¿verdad? Su nombre aquí en el chat, maestra. Sí, ya lo registré, maestra. Ya lo registré yo. ¿Me escucha, maestra? Sí, Sí, ya los registré. sí, ahorita nada más que me den oportunidad y más tardar mañana temprano les comparto las diapositivas, por favor. Sí, está bien, maestra. Pues bueno, chicos, ya lo registré, no se preocupen. Cuídense mucho, nos vemos en nuestra próxima sesión y recuerden el curso de electrocardiografía va a ser en el mes de noviembre, nosotros les daremos fecha, va a ser un domingo en noviembre, les avisaríamos. Cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias.